Muy buenas tardes. Hoy empezamos oficialmente el ciclo de lecturas de una tarde de verano que organiza la Luna Nueva, la librería Luna Nueva, con la Fundación Caballero Bonal. Ya sabéis que esto es un clásico de todos los años. Algunos años tenemos una línea temática, este año son solamente lecturas, ya suficiente, lecturas para una tarde de verano. Y vamos a estrenar el primer lunes con dos buenísimas amigas, con María Jesús Ruiz y con Julia Bellido. María Jesús y Julia son de esas personas imprescindibles, de esas personas que tienen muy claras ciertas cosas en la vida que son importantes, como es la amistad, como es la fidelidad, como es el amor a las letras, el amor a la literatura. Ambas, yo creo que se parecen en muchos aspectos y las dos son, bueno, igualmente maravillosas. Yo las quiero a ambas mucho. Y a María Jesús la conozco desde hace muchísimos años y ella sabe que es una de mis debilidades. María Jesús nos trae poética del buceador, porque hoy Julia ejerce como presentadora. Esta poética del buceador habla de los intereses, de uno de los intereses de María Jesús, que es la tradición, que es lo oral, pero ha llegado a ello de una manera muy curiosa, yo creo que casi mágica, y nos lo va a ir contando porque tiene mucho más detrás. Ella ha escrito varios libros sobre la tradición, sobre la oralidad, aparte de libros propios, porque es una escritora estupenda, que no tienen ustedes que perdérsela. Tiene ya varios libros publicados y cada uno de ellos es una auténtica joya, pero en el caso de la literatura oral tradicional ella nos ha dado diversos y muy importantes logros a lo largo de su vida. Pero esto es especial. Este libro yo lo considero algo especial, porque en este libro no solamente está la tradición, no solamente está su descubrimiento, sus pesquisas, aquí también está su corazón, está simbolismos que son queridos para ella, cercanos a su corazón, está la amistad, que es algo primordial para ella, yo lo sé, y aquí estamos muchos de esos buceadores amigos acompañándola y ya no quiero adelantar, pero ya digo que es un libro especial, un libro diferente a todo lo que ella ha escrito y que para mí se queda pues, muy cerca del corazón. Y Julia nos va a explicar un poquito mejor todo esto. Yo los dejo aquí en este ambiente. Hay agua con limón y hielo por si tienen calor. Y espero que va a ser una tarde maravillosa y al final brindaremos. Tengo que decir por el agradecimiento que le tenemos a la bodega Sánchez Romate, que nos regala un vino inusual, un jerez inusual, para brindar por este buceador. Así que os doy la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Pepa, esto va de empezar. Así que para mí esto es un regalo maravilloso el que me ha hecho esta señora de aquí, a la que quiero mucho y ahora lo diré. Después ella dirá lo que le dé la gana, pero yo también voy a hacer lo que me dé la gana. Para mí encontrarme con el buceador y con el batiscafo ha sido algo mágico y ha sido algo, bueno, yo, como ya estoy perdiendo la reserva cognitiva, es decir, la memoria, pues me vais a permitir que yo lo lea. Intentaré de vez en cuando no agarrarme mucho al texto, pero me vais a permitir que lo lea, porque además yo creo que las presentaciones hay que trabajárselas y hay que hacerlas bien. Pues no uno llega aquí, hace así, se sienta y dice cualquier tontería y eso es una presentación. Pues no, señores, las presentaciones hay que hacerlas bien. Yo, como ella es mi profe, yo quiero una A, ¿vale? A ver si la consigo. María Jesús Ruiz es profesora de literatura hispánica de la Universidad de Cádiz, investigadora, escritora y experta en la narrativa del siglo de oro y la obra literaria del exilio español del 31. Pero sobre todo, de hecho Pepa es experta en el romancero y en la tradición oral. Si en todo el mundo hay 100 personas que dominan esto, ustedes tienen aquí esta tarde a una de ellas. O sea que ya eso ya es
podemos imaginar. La expresión y la tradición oral abarca una inmensa variedad de formas habladas, cancioncillas, refranes, proverbios, ensalmos, plegarias, advertencias y hasta conjuros o sortilegios, por medio de los cuales la comunidad hablante transmite una información, un valor cultural y humano que propicia la formación de la identidad y de la memoria colectiva. A través de la tradición oral, los individuos se reconocen como parte de una comunidad con una historia y un legado compartido. No sabemos el momento exacto en el que un ser humano habló por primera vez. Para hablar se necesitan dos cosas fundamentales: un cerebro y un aparato fonador. Del primero tenemos constancia que evolucionó y se fue desarrollando hasta lo que conocemos hoy, con sus rasgos distintivos actuales, su tamaño y su complejidad neuronal, hace algo más de 1,5 millones de años. Ese cerebro humano moderno ya cuenta con características como el lóbulo frontal expandido, el área de Broca, el área de Wernicke, que son dos regiones clave involucradas en el lenguaje. El área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, se asocia principalmente con la producción del habla, mientras que la de Wernicke, situada en el lóbulo temporal izquierdo, es indispensable en la comprensión del lenguaje. Con el surgimiento del Homo sapiens, como sabe aquí más de una, ya reuníamos todo eso, pero nada nos indica que habláramos entonces. La segunda condición es el aparato fonador. Hay evidencias arqueológicas de hueso hioides, hueso en forma de U ubicado en la parte anterior del cuello, entre la mandíbula y la laringe, en restos neandertales, lo que sugiere la capacidad física del habla, pero no su evidencia. Si no hay evidencia del habla, datar el principio de la oralidad, de la tradición oral, del boca a boca, es por tanto imposible, pero no hace falta que lo hagamos hoy. Si hurgamos dentro de cada uno de nosotros, en el hipocampo, en la corteza cerebral, seguro que encontramos algún ejemplo de tradición oral, algo que sigue vibrando en algún lugar de nuestro sistema límbico, junto a la memoria olfativa, la responsable que nos sigamos acordando de cómo olía el puchero de nuestra madre y que pasó de nuestra bisabuela a nuestra abuela, de ella a nuestra madre y luego a nosotros. Pues en eso es experta esta señora. Bueno, yo tradición, eso no lo sabía. Ya, es que yo quería una A hoy. Ya Es que yo quería una A. Ya te estás pasando. Ella. En la transmisión de historias por medio de la oralidad. En cuanto han perdurado en el tiempo y qué fronteras han llegado a traspasar. Marichú es una ensayista locuaz y prolífica, que no aburre con su análisis, siendo esto, por otra parte, certero y cumplidor de la normativa propia del ensayo, porque lo salpica de anécdotas y curiosidades que hacen que leer el texto sea casi como leer un cuento. Marichú es cuentista y cantora, pero sobre todo es una mujer muy sabia, intuitiva, franca, generosa y tremendamente tierna. Una mujer que escucha con los ojos, con el corazón y con otros sentidos no perceptibles para ojos normativos y normativistas. Porque esta mujer posee un tesoro que no está a la vista y que curiosamente yo también comparto. ¡Ole! Marichú es una neuroatípica, confesa y orgullosa. Y en ella eso se traduce en una inteligencia y una brillantez fuera de lo común. A mí me encanta este tipo de mujeres. Porque son inquietas, porque cuestionan, porque investigan y hurgan, porque aportan, pero sobre todo porque tienen la capacidad empática muy desarrollada y por tanto la facultad de hacer brillar a las demás y ser feliz además en el intento. Marichú es una mujer de la que me enamoré hace algunos años cuando la escuché presentar en la Fundación Ori, una publicación en la revista Alameda 39 en la que yo también participaba. Porque ella es una de esas mujeres de las que te enamoras en un colpo di fulmine, como dicen los italianos, y para toda la vida. Porque te conquista con la mirada, una mirada atlántica, como el mar al que ya pertenece. Porque cuelgan algas de sus huesos y hay lloro en su conciencia soleada. Una mirada que te sostiene porque tiembla, porque sabe temblar. Luego ya nos hemos visto muchas veces y nos hemos querido enseguida, porque yo también soy
La literatura y la poesía nos han hecho coincidir en muchas ocasiones porque tenemos la buena suerte de compartir también editores, que son como dos ángeles sin alas, Huberto y Gema. Dos maestros de la magia que poseen esa facultad tan rara en los editores convencionales de poner en valor la individualidad y la diferencia, de potenciar lo que surge en los márgenes, lo auténtico, lo que hiere la sensibilidad, lo que está fuera del canon y de la estupidez de la obediencia. Yo de este ensayo no voy a hablar mucho, ¿vale? Solo un poquito. Lo que para mí ha sido la poética del buceador. La poética del buceador, junto con el proyecto del batiscafo, que ya ahora explicará qué significa, comienza siendo una suerte de azar que después se va transformando en una suerte de hechos encadenados. Juan Luis Arzuaga dice que el azar quizás sea solo falta de información. Vamos construyendo, vamos dando brinquitos en una dirección o en otra, a veces con seguridad, a veces trastabillando, y el camino se va dibujando delante de nuestros ojos. Yo, que soy hija del trascendentalismo y del pensamiento de Whitman y de Thoreau, pero también de Margaret Mead, de Rita Segato, de Arzuaga, he ido poniendo los pies en la tierra de la mano de la ciencia y la evidencia, y por eso creo que las cosas no es que nos estén esperando tras una esquina, sino que salimos a buscarlas y las encontramos, salvo raras excepciones que, como otros tantos hechos en la vida, son inexplicables, pero reales, como el sentimiento oceánico. Porque aún no lo sabemos todo, y aún falta mucho para que todo esté explicado, y quizás no lo sepamos nunca, y está bien que sea así. Yo creo que el encuentro con Marichu no fue producto del azar, pero supuso un descubrimiento alucinante de cómo dos personas pueden tener un pasado común, una historia común, incluso un pulso común, sin que lleguen a encontrarse, hasta que una de las dos tira de un hilo y ambas manos, ambas vidas, ambos pulsos se encuentran, igual que la historia del inicio de este buceador, y la cito a ella, repleta de anécdotas, encuentros, tropiezos y casualidades, una historia que nació y que permanece en continuo movimiento. El buceador es un relato poético que ha interesado a millones de seres humanos de buena parte de Europa a lo largo de los siglos, por lo que forma parte también de nuestra memoria tradicional. Bueno, yo estudié antropología, después la dejé para estudiar humanidades, pero con la antropología desarrollé una mirada etnográfica que ya vive con el astigmatismo, con la presbicia, y ya no me puedo desprender de ella. De hecho, estoy haciendo, aunque no lo sepáis, un estudio etnográfico de todos vosotros. Ya después en casa ya le daré forma y eso, pero ya. Y este texto es un texto filológico, antropológico y humanista. Un hombre, una mujer, el agua, mar, río, fuente, pozo, y la pérdida azarosa de un objeto preciado. La arriesgada inmersión en el agua de él para recuperarlo y los variados desenlaces que esta aventura conlleva. Cuando Marichu me propuso escribir mi versión del batiscafo, no tuve más que remontarme 30 años atrás en mi propia historia para escribirme. Eufórica por este enorme regalo que suponía que yo también iba a formar parte activa de este relato, traído, llevado, compartido y transformado por la humanidad. Le envié un texto onírico basado en un sueño recurrente que tengo desde hace muchísimos años. Y hay una frase que me encanta. Ese estado sólido que en mi alma alcanza el mito acuático. Un portugués venido de lejos, cuya voz, cuya canción me enamoró y cuyo amor no pudo ser porque él se marchó. O mar que levó un meu amor, también de mar. Cuando por fin pude leer este ensayo maravilloso, me sumergí, la inmersión, ese símbolo tan antiguo como nuestra especie, de lleno en esas aguas apetecibles y frescas, y establecí conexiones y limpieza. Conocí la simbología erótica del agua, su condición fronteriza, su significado, sus rituales, como lugar de encuentro y desencuentro, de unión y separación, sobre todo el mar. Ese ritual de cruzar un río, un cauce, ese attraversiamo de los italianos, ese, venga, vamos a cruzar, arriesguémonos. Acoplé sus formas a las mías, el paso de una edad a otra, de una etapa a otra, más consciente, más lúcida, esa ruptura con las normas sociales y ese encuentro con la naturaleza que ya no tendrá una vuelta atrás, la niña desobediente. El mandato patriarcal que puede venir de un padre, un hermano, un amigo, un maestro, el miedo a decepcionar.
Cuando salí a la superficie, después de bucear placenteramente en la apnea, este libro, y después de un viaje miles de años atrás a Atapuerca, que coincidió justo en el tiempo, ya no tuve dudas de que el collar del Neandertal era también el collar de Nasa reticulata. Nos dice Marichou, decir y cantar ciertos significados mediante una simbología que nos ha sido legada está en nuestro ADN. Y tanto, dije yo, recordando la reconstrucción a partir de pocos huesos de la chica de la Gran Dolina, que vivió hace 800.000 años y que también tendría un anillo y que probablemente también lo perdió. Que da igual que seas italiano, portugués, sefardí o griego, o que hayas nacido más allá de la frontera transpirenaica, el intercambio es la fuente de la riqueza humana, la mezcla, el mestizaje a través del movimiento de las masas, porque la especie humana es nómada, por eso ha sobrevivido. Dreisler dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Marichou dice, si quieres que algo se pierda, déjalo escrito. Y la oralidad, la transmisión de experiencias a través del lenguaje y de la canción popular, la colectiva, como lo dice Marichou, como herramienta socializadora, su puerta de entrada. Y yo me paro aquí. Impresionante. Pero esto tan sesudo y tan académico no podía terminar así. Entonces yo le dije, te quiero sacar la carcajada. Si la saco ya me habré dado por satisfecho. Estos días mientras paseaba por la playa se me ocurrió pensar cómo sería el mito del buceador con un lenguaje de dos chicas de ahí al lado de mi casa, de la plazuela. La escena se desarrolla en la playa de Camposoto, de San Fernando. Y dice así, Quilla tía, hostia Mari, Tomasa, ¿qué te ha pasado? ¿Tú te acuerdas de mi anillo, ese mi madre me dio? Y ese con brillantito, ese tía, pues no lo tengo. Yo creo que se me ha caído en el agua, Mariflor. Sí, Tomasa, ¿y ahora qué hago? Tía, en plan, ¿y eso qué es, eh? Díselo que el socorrista, a ver si te lo puedes coger. Al carnito de ojos azules, ese no es el niño, la Julia, la que vive allí en el 13. Sí, tía, díselo, que sabe nada muy bien. No, Mari, yo no le digo nada, no se lo vaya a creer. Ay, ya no pasa nada, que el Brian está en Jerez y no se va a enterar de nada. El muchacho está mirando. Ay, tía, que viene para acá y que lleva con la mano. Buenas tardes, viva España. ¿Esto es suyo? He visto que se caía mientras se estaba bañando y he alcanzado a cogerlo antes de que se fuera con la marea para abajo. Viene el agua algo brillante y me metí sin pensarlo. Ay, muchas gracias, mis muchachos, porque llego sin anillo y mi madre me acaba ahogando. Yo no sé quién tiene la culpa de esto. La Marilón. De estos encuentros, la Mariloli está cerca de izquierda. Bueno, yo qué sé, que vámonos, ¿no? Después de esto, bueno, ya habéis visto a Julia, la habéis escuchado, y quien no la conoce, pues es poeta, es inmensa, es una poeta inmensa. Muchas gracias, corazón. Pues muchas gracias a Cristóbal, a Nati y por cedernos este maravilloso espacio, este jardín precioso, a mi querida Pepa Parra por organizar esto y coordinar el encuentro. Y este libro está dedicado a mis editores, a nuestros editores, a Gemma Estudillo y Huberto Estabile. Y es ante todo un regalo para ellos, porque yo no sé hacer tartas de chocolate, ni tengo dinero para comprarle una casa, ya me gustaría, para pagarle la hipoteca por lo menos. Pero te tenías que hacer un regalo porque ellos me han salvado la vida. Uno hace muchas inmersiones a lo largo de su vida y sale a flote y a veces necesita a alguien que tire, ¿no? Y ellos tiraron de mí hacia la superficie, así que yo le tenía que hacer un regalo y es lo que, como no sé hacer otra cosa que escribir, pues es lo que he hecho con Poética del buceador. Y muchas gracias a mi queridísimo amigo Manolo Naranjo, que ha hecho una reseña preciosa del buceador en la Voz del Sur, porque ha dicho
lo más bonito que se puede decir de un libro, para mi gusto, que es un libro bonito. Y eso me satisface mucho, me hace muy feliz. ¿Y qué más? ¿Y ahora qué tengo que decir? ¿De qué va esto, no? Claro. Vale. Bueno, El buceador es un libro raro, es un libro extraño, como ha dicho, es propio de una neurodivergente, como dice Julia, pero es también propio de una persona que tiene 63 años, que son los que acabo de cumplir. Estamos en cáncer ahora, somos muchos cancerianos, o sea que estamos en un momento especialmente sensible para hablar de la inmersión del agua y del buceador, ¿verdad? Mis editores son cancerianos también. Huberto tiene un proyecto precioso, y no me enrollo, que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es hacer un libro todo escrito por escritores cancerianos que se llame Cáncer contra Cáncer, Cáncer versus Cáncer, y destinar los beneficios del libro pues a la lucha contra el cáncer. El beneficio va a ser ninguno, pero seguro que lo hacemos. Bueno, el buceador nace, pues no sé cuándo ni muy bien cómo, pero como decía, ¿no? De una persona que tiene 63 años, que lleva casi 40 años en la universidad y que hace ya como 10 o 15 años aproximadamente que tengo muy claro que la universidad no es para mí y que no debería ser para nadie, porque la universidad se ha convertido, tuvo una oportunidad de ser un centro de lo que debe ser la universidad, un centro de reflexión, de pensamiento, de debate, de crítica, de libertad, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y se ha convertido en un espacio jerárquico, riguroso, torturador, lleno de disciplinas absurdas, y entonces mi literatura o mi creación o lo que escribo, lo que hago, mi trabajo va encaminado sobre todo a aprovechar lo que he podido aprender gracias a la universidad, pero llevándolo al terreno donde tiene que estar, ¿no? Porque lo que escribimos los universitarios en términos universitarios no lo lee nadie, por tanto no sirve para nada, ¿no? Entonces es una producción endogámica y que se autofagocita y que es absurda y además no cumple con lo que yo creo que es uno de los fines fundamentales de la universidad, que es el servicio público. Ayudar a mejorar, ayudar a pensar y ayudar a ser más libres a las personas, ¿no? Esa es mi situación vital, o mi situación intelectual y moral también, porque ante la escritura del buceador y de los últimos libros que he publicado. Y en concreto el buceador, creo que necesitaríais saber de qué va exactamente, ¿no? Porque es muy raro esto de hablar de él. Pues el buceador es un ensayo sobre tradición oral y va sobre una canción, sobre una balada, un ensayo sobre una balada que se canta y que se ha cantado durante siglos, como ha dicho Julia, por millones de personas en buena parte de Europa. Hay canciones del buceador en España, en Portugal, en Francia, en Lituania, en Croacia, en Italia, en Grecia, en Turquía y en distintas comunidades sefarditas o sefardíes. Todas esas comunidades en su tradición oral tienen una misma canción, que es lo que en tradición oral se conoce genéricamente como la balada del buceador. Y es un relato en verso que cuenta una historia muy sencilla, que es la que ha contado Julia en clave de Camposoto, al final, que es su variante, ¿no? Os voy a decir, porque me la sé, la versión portuguesa, pero os la traduzco. La hija del rey de España un oficio quiso tomar, oficio de lavadera, y se fue al río a lavar, o al mar a lavar, según las versiones. A la primera camisa el anillo se le fue al agua. Ha pasado un caballero, a veces pasan 3 caballeros, ha pasado un caballero y la vio llorar. ¿Por qué lloras, bella moza? Que no paras de llorar. Lloro porque se me ha caído el anillo de mi dedo, se fue al fondo del mar. ¿Tú qué me das, bella moza, si te lo voy a buscar? Un besiño
un beso da miña boca, le dice la versión portuguesa, non te lo posso negar, non te lo puedo negar. A lo primero mergullo, al primer chapuzón, a la primera inmersión, no vio nada en el fondo del mar. A la segunda inmersión vio el anillo brillar. A la tercera inmersión se ahogó el buceador, el hombre se ahogó. Y ella dice al final un verso que ya ha mencionado Julia. O mar que levou meu amor, el mar que se llevó a mi amor, también me querrá levar, también que me lleve a mí, que me lleve a mí también. Eso es una de las versiones portuguesas de la balada del buceador. Se da con variantes en Italia, como digo, en Italia se llama la pesca del anillo. Ahí son 3 hermanas las que están al lado del mar, y una de ellas pierde un anillo también. En otras versiones, en las españolas, no se pierde un anillo, sino que lo que se pierde es una guirnalda o un ramo de flores o un ramito de arrayán, y no está al lado del mar, y no suelen estar al lado del mar las doncellas, las mujeres, sino en una fuente, junto a una fuente. En versiones griegas, quien está al lado del agua no es una doncella, sino es el demonio disfrazado de mujer, con apariencia de mujer, y es el buceador. El buceador es un incauto que accede a buscarle su prenda en el fondo del pozo, en este caso, ni mar, ni río, ni fuente, un pozo. En versiones sefardíes no es un buceador, no es un caballero el que pasa, y en las españolas también, sino que son 3 caballeros. Y los caballeros echan a suerte quién le va a tocar, y siempre le toca al forastero, al más inocente, al más desconocido, ¿no? En las versiones griegas es el hijo de la viuda, que es un personaje que transita por la tradición oral de muchos países también como el de mala suerte, ¿no? El hijo de una mujer viuda es el que va a encontrar un momento aciago y el que va a encontrar la muerte en cualquier aventura, porque le falta el padre, le falta el protector, ¿no? Le falta el consejo. En todos los casos, la doncella, la niña, la mujer que está junto al mar, es una mujer desobediente, es una mujer que ha desobedecido a la figura paterna o al mandato paterno de estar en su casa, y se ha aventurado a ir al agua. En la simbología occidental, salir de lo seco para entrar en lo húmedo, para aproximarse a lo húmedo, es salir de lo doméstico, de lo controlado, para acercarse a la aventura. Es salir de la virginidad también para acercarse al amor y a la fertilidad, al amor erótico y a la fertilidad. Es salir de lo conocido para adentrarse en lo desconocido, y por tanto implica una aventura. El mar, el agua, siempre es una frontera, es un sitio asociado a la aventura, al sexo, a las relaciones erótico-amorosas. Y lo que ocurre cuando junto al mar, perder el anillo, perder una prenda, es también un símbolo universal, prácticamente, ¿no? Sobre todo el anillo. Seguro que muchos habéis cantado, y muchas habéis cantado, pues por ejemplo, quisiera ser tan alta como la luna para ver los soldados de Cataluña pasar por el puente de Santa Clara, se me cayó el anillo dentro del agua. Por sacar el anillo saqué un tesoro. Una Virgen del Carmen y un San Antonio, muchas gracias. El anillo está muy presente en la pérdida del anillo. O aquel cuento que también os habrán contado a muchos cuando pequeños, la niña que va a la fuente a buscar agua, se pierde el anillo, se deja el anillo, ¿verdad? Vuelve por el anillo, y entonces hay un viejo con un zurrón, con un saco, que le dice que el anillo está dentro del saco, que vaya a buscarlo. La niña entra en el saco, el viejo la atrapa en el saco. El cuento del zurrón que cantaba, ¿no? Un cuento que tiene cientos de años, ¿no? Cientos de años, claro, y siglos también. Y entonces el viejo va con el zurrón como una atracción de feria por los pueblos, ¿no? Y le dice, por ejemplo, Mariquilla, canta, canta, o te doy con la palanca, y entonces ella canta: en un zurrón muy metida, en un zurrón moriré, por culpa de un anillito que en la fuente me deje.
Os suena, ¿verdad? Pues todo eso es el buceador. Entonces lo que yo llegué ahí, bueno, porque llevo 40 años escuchando canciones, romances, adivinanzas, trabalenguas, etcétera, etcétera, todo lo que Julia ha mencionado, ¿no? Que compone la tradición oral. Y al concreto, al buceador, lo descubrí porque personalmente uní una serie de circunstancias azarosas que cuento en el prólogo, ¿no? Que cuento en la introducción. A lo largo de los últimos 20 o 30 años de mi vida, 30, me he ido encontrando con buceadores en momentos claves de mi vida, en sitios claves de mi vida, que me decían cosas, ¿no? Y lo que me decía fundamentalmente el buceador, he visto pinturas del buceador, he escuchado relatos del buceador, he escuchado las baladas, las diversas baladas del buceador. Lo que siempre me contaban era algo que a mí me interesaba mucho, que es que si te sumerges en el fondo del mar, encuentras nasa reticulata, que es algo que también ha mencionado Julia. Por eso el prólogo, por eso la introducción, donde intento explicar, ¿no?, mi aventura personal con el buceador, se llama nasa reticulata. Nasa reticulata son unas conchas de colores vistosos que están en el mar, claro, moluscos, son moluscos, y que la primera vez que yo supe de ello fue en una novela de Bernardo Ayaga, que se llama El hombre solo, y que cuenta la vida de... La novela la escribe Bernardo Ayaga cuando en los años 90 y personalmente lo que está intentando explicar en clave simbólica es su salida del entorno de ETA, a través de ese hombre solo, que es el protagonista de la novela, y su necesidad de la belleza, ¿no?, de alejarse de un mundo pragmático, de un mundo denotativo, de un mundo violento, y su necesidad de aproximarse a un mundo onírico y en contacto con la belleza, ¿no? Y en esa novela maravillosa, hay en las primeras páginas, lo que cuenta Bernardo Ayaga es que el hombre solo, es el hombre protagonista, Carlos, el protagonista de la novela, está viendo un reportaje en la televisión sobre unos neandertales que vivían en unas cuevas de Guipúzcoa hace, creo que 40.000 años, ¿no? Los hombres que vivían en unas cuevas de Guipúzcoa hace 40.000 años, donde se han encontrado restos de nasa reticulata. Los antropólogos han encontrado restos de nasa reticulata. Esa cueva de Guipúzcoa está ahora a unos 40 kilómetros del mar, pero en esa época estaría muchísimo más lejos del mar, como el doble o el triple más alejada del mar. Con lo cual, lo que están contando en ese reportaje, en ese programa, es que los hombres de hace 40.000 años, y las mujeres, arriesgaban su vida para ir hasta el mar, para buscar no alimento, sino belleza. Y eso es lo que cuenta el buceador, fundamentalmente. Es mentira, creo, que nutrirse materialmente sea lo más necesario de la vida. Tan necesario como la nutrición material es nutrirse de la belleza, ¿no?, tener la belleza cerca y estar en contacto con el arte. Yo siempre he pensado durante toda mi vida, desde que era muy pequeñita, y vivía en este Jerez, que entonces era una ciudad terrible, llena de violencia, llena de clasismo, llena de esclavitud. Siempre he pensado que la belleza me salvaría, que tenía que estar en contacto con la belleza, que tenía que estar en contacto con el arte, porque es lo único que puede redimirnos, ¿no? Y eso es lo que cuenta el buceador. Entonces mi encuentro con el buceador es un encuentro intelectual por muchos años de trabajo en la tradición oral, pero también es un encuentro personal, en el sentido que os estoy explicando, ¿no? Y lo que yo quería era contar eso. Y quería contarle, y como os decía, que procuro alejarme de
lo académico, en el peor sentido de la palabra, quería contar también el milagro de la tradición oral. A mí me parece absolutamente milagroso, me sigue dejando perpleja, me sigue dejando con la boca abierta, me sigue dejando con el corazón encogido que una señora de Turquía que nunca ha salido de su aldea, que tiene 90 años, que no sabe leer ni escribir, cante lo mismo que una señora del Alentejo, de Portugal, que nunca ha salido de su aldea y que tiene 90 años y que no sabe leer ni escribir, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la globalización, no tiene nada que ver con el mundo digital. Eso se ha dado durante siglos, simplemente por el trasiego humano y las migraciones, los movimientos, los flujos migratorios, y por las ganas de cantar por cantar, porque estamos hablando al fin y al cabo de canciones que no se cantan para ganar un premio ni se han escuchado en la radio, sino que se canta para estar en compañía. Estamos hablando del canto colectivo. Entonces la gente durante millones de años ha cantado por cantar y para estar juntas. En Jerez lo sabéis muy bien, sobre todo los que habéis conocido la zambomba 20, 30, 40 años atrás, y habéis visto la destrucción que se ha producido, que las instituciones han hecho de la zambomba, la destrucción que han producido, ¿no? Han eliminado el canto colectivo, han destruido el canto colectivo y lo han convertido en un espectáculo, en una gran borrachera, en una cosa ruidosa, llena de megafonía y de cosas monstruosas. Entonces, en estos tiempos salvajes y en este país de bárbaros en el que estamos, pues me parece importante seguir hablando de poesía, seguir hablando de tradición oral, seguir hablando de comunicación humana, seguir hablando de canto colectivo y explicar eso. Se me olvida decir una cosa, hoy es 7 de julio y yo quería dedicar esta presentación a los animales que están siendo torturados en Pamplona y en este país lleno de barbarie, ¿no? En la televisión está todo copado, ¿no? Por ese espectáculo ruidoso, bárbaro, sangriento y asesino, ¿no? Que es la matanza y la tortura de pobres animales, ¿no? Pues por ellos va. Y quería citar a José María Aznar, aunque os parezca una barbaridad, y deciros con respecto a la tortura animal que todavía vivimos en este país, que si alguien puede hacer algo, que lo haga. Es la mejor frase que ha dicho Aznar en toda su vida. ¿Qué más cuento? Ah, bueno, mirad. Entonces, la primera parte del libro son textos franceses, alemanes, italianos, portugueses, griegos, españoles, del buceador. Son las canciones del buceador en las distintas lenguas. Vienen con su traducción. Y procuro también, en la medida de lo posible, hacer una genealogía de esas canciones, ¿no? No tenemos muchos datos porque hacer la genealogía de las canciones de tradición oral es sumamente difícil, pero en el caso del buceador, bueno, ha habido un par de investigadores que han rebuscado y han sacado datos. Por ejemplo, muy interesante, ¿no? La canción portuguesa, la balada portuguesa del buceador, que se canta en Portugal y en Brasil, como suele ser habitual, ¿no? en toda la tradición lusa. Es muy interesante cómo llega a Portugal, y eso sí se sabe, ¿no? El origen es la balada francesa del buceador, que cuenta lo mismo que os acabo de contar. Entonces sí sabemos que hay un escritor francés que recoge esa balada de la tradición oral en Francia, un romántico. El romanticismo es el gran momento de recolección, ¿no? El gran momento en el que la intelectualidad vuelve los ojos hacia la tradición oral. Cuando se empieza a hablar de naturpoesía, ¿no? Cuando los intelectuales empiezan a pensar
la poesía no es solamente lo que nosotros escribimos, tipo Becker, ¿no? Sino también lo que están cantando, lo que está cantando ese pueblo primitivo, que está en estado de gracia, que los románticos veían como un colectivo en estado de gracia, por ese exotismo, ¿no? Por ese primitivismo en el que vivían. Entonces este escritor recoge la balada de tradición oral en Francia y se la enseña, la transcribe y se la enseña a Ludwig Uhland, un escritor alemán. Estamos hablando estamos a principios del siglo XIX. Y Uhland la publica traducida al alemán entre sus poesías. Publica poemas suyos y también publica la traducción al alemán de la balada francesa. Eso ocurre entre 1810 y 1812. Y en 1848, un escritor romántico también, poeta, traductor, portugués, Gómez Monteiro, publica una antología de textos de Uhland, traducida al portugués. Y entre ellos publica la balada del buceador, que era a la vez traducción del francés. Entonces, Gómez Monteiro, el portugués, 1848, no la publica en un libro solamente, sino que, como era habitual en la época, la difunde en almanaques, calendarios, pliegos, los pliegos que vendían los ciegos, y se populariza mucho. Probablemente se populariza con una música determinada entre las clases burguesas, según la investigación de un colega portugués. Primero entre las clases burguesas, que eso suele ocurrir a veces, y luego se va difundiendo entre las clases populares. De tal manera que en la tradición oral portuguesa y brasileña se empiezan a recoger directamente de versiones del buceador en 1940 aproximadamente. La que os he contado antes, traducida, es la versión que se recoge en un pueblo de Brasil a mediados del siglo XX, ¿vale? Y luego, ¿cómo llega la balada del buceador a España, a Extremadura? Pues según yo, y es una hipótesis, la balada del buceador está ahora mismo extendida en una zona muy concreta de Extremadura y se recogen las primeras versiones en 1905. En un momento donde está muy en auge el costumbrismo por parte de los escritores extremeños, hay un movimiento muy importante, ¿no? de atención a lo popular por parte de los escritores extremeños. Entonces yo creo que un escritor extremeño, que creo que sé quién es, pero no tengo datos para demostrarlo, le llega o bien la versión oral portuguesa, que está muy próximo, ¿no? a la zona de Extremeña donde está difundida, o la traducción que Gómez Monteiro hizo de Uhland. Y entonces él lo refunde, hace una refundición, cosa que hace muchas veces los autores que se acercan a la poesía popular, a la canción popular, y lo convierte en un romance español, que es La Zagalita en la fuente. La Zagalita en la fuente, lo que hace el autor extremeño es llevar el mar, convertirlo en fuente, porque claro, lo está adaptando a su propio contexto, a su propio contexto localista, ¿no? El mar lo convierte en fuente, el anillo lo convierte en un ramito de arrayán. El buceador no es un buceador, son tres, pero son tres, eso también se puede explicar, porque en la tradición oral de Extremadura existen otros romances, otras baladas, donde el echar a suerte entre tres caballeros quién va a ayudar a la dama es un motivo recurrente. Entonces hay una contaminación, digamos, de balada. Y el final trágico, que suele ser el habitual en las versiones portuguesas, lo convierte en un final feliz. Las versiones extremeñas suelen terminar felizmente. El ramito de Arrayán dice: echaron a suertes, quien le iba a tocar, le ha tocado. Echaron parejinos y al más chico le cayó, de los 40 de ellos, el chico se ahogó. No, esa es. Es la del ramito, sí.
No se ahoga, no se ahoga. Ya lo he hablado. ¿No te acuerdas, Zagalita? Bien te puedes acordar cuando ibas a la fuente, cuando ibas... Eso. En la cintura llevabas un ramito de oleyán, de rayán. Al tiempo de coger agua, el ramo a la fuente va. Eso. Tenían que pasar. Ojo, que tenían que pasar. Claro. Le preguntan por qué llora y él responde, por nada, lloro por ese ramito que dentro de la vuelta. Eso. Echan a suerte los galanes a ver cuál le va a sacar. Le ha tocado al forastero. Eso es interesante. Habiéndolo del lugar. Ahora me gustaría que, sí. Tú sabes que esa parte me interesa. Sí. Tenga usted, señora Ramos, lo de buenas tardes, viva España. Si es que tan estima está, mire si estará en estima, que me lo dio mi galán. Se dieron palabra en mano, se echan fuera del lugar, se van diciendo cositas que dan ganas de llorar. Se ha romantizado la historia, se ha sentimentalizado, más que romantizado. Se ha sentimentalizado. Bueno, esa es la primera parte del libro, las distintas versiones en distintas lenguas y una comparativa y una genealogía en la medida de lo posible, en la medida en que he podido obtener datos, como os digo. La segunda parte a mí me interesaba mucho explicar o adentrarme, por lo menos intentarlo, en los símbolos primordiales, ¿no? Entonces tiene 4 apartados la segunda parte. La segunda parte se llama Inmersiones y habla en primer lugar del agua, la mujer y el marinero, ¿no? Que son 3 de los elementos clave con los que arranca el relato en todos los casos. Después se habla de la suerte y la muerte. La suerte es otro elemento clave. En algunas versiones, las más masculinizadas, la suerte tiene el peso específico en el relato. A los hombres les interesa más la suerte. El destino, ¿no? A la mujer les interesa más el amor. Entonces las versiones más feminizadas son más sentimentales, más amorosas. Las versiones más masculinizadas tienen más que ver con la suerte y con la muerte. Luego hay un tercer apartado explicando los símbolos y los motivos, que es el anillo, que es el otro símbolo primordial, el anillo perdido, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y en cuarto lugar, era inevitable también referirse al mito de Ero y Leandro, ¿no? Lo recordáis. La relación evidente y estrechísima que tiene Ero, la historia, el mito de Ero y Leandro con el buceador. Ero vivía en el Helesponto, ¿no, Julio? Eso. Y ella, Ero, esperaba cada noche a su amado Leandro que él cruzara el estrecho y ella lo esperaba con un candil en lo alto de la torre. Leandro cruza toda la noche el estrecho para ver a su amada y una noche la tormenta se desata, el candil se apaga, Leandro perece en el mar y las olas lo arrastran y lo escupen, lo arrojan al pie de la torre de Ero. Cuando Ero ve a su amado muerto al pie de la torre, se arroja de la torre. Es el antecedente clarísimo de Romeo y Julieta, ¿no? y de tantas historias. Y además, en la tradición sefardí, entre los judíos sefardíes han conservado muchísimos romances, baladas, canciones, un repertorio poético musical riquísimo, porque fueron expulsados de aquí, empiezan a ser expulsados a finales del siglo XV, primero por los reyes católicos, luego por sucesivos decretos, lo sabéis, y la diáspora, ¿no? Comienzan a repartirse por todo el Mediterráneo, primero por el Mediterráneo más próximo, luego por el Mediterráneo oriental, y se asientan en comunidades muy endogámicas, muy cerradas, ¿no? Son judíos sefardíes porque provienen de Sefarat, España, en hebreo. Ellos no se pudieron llevar sus casas, no se pudieron llevar sus arcones, no se pudieron llevar su ropa, pero sí se llevaron algo muy preciado para ellos, que es un un riquísimo repertorio poético-musical, que fue nuestro también y que nosotros hemos perdido. Entonces el conocimiento de la tradición sefardí nos da mucho conocimiento sobre nuestro propio pasado y sobre nuestra propia tradición. Bien, pues cuando los judíos sefardíes cantan El buceador, lo hacen unido al romance de Ero y Leandro. Porque es evidente que los textos, además, en la tradición oral, es muy bonito ver cómo los textos se encuentran y se explican entre sí, ¿no?
Esa es la segunda parte del libro. Y la tercera parte del libro, como es un libro para conversar, y es un libro para comunicarme, y es un libro para compartir, porque es mi objetivo fundamental cuando escriba lo que escriba, pues se llama el batiscafo. El batiscafo es un marinito pequeño que utilizan los buceadores de manera individual para adentrarse en aguas muy profundas, ¿no? En unas profundidades muy grandes. Entonces se llama así porque lo que yo pretendía era que mis amigos, que tengo una gran suerte de tener alrededor, pues poetas, artistas, dibujantes, locos, neurodivergentes, diversos, etcétera, pues cada uno hiciera su propia inmersión en el buceador. Entonces hay 28 colaboraciones, algunas de ellas las vais a oír ahora porque están aquí, algunos. Y hay poesía visual, dibujo, cerámica, que lo he puesto en fotografía, cuentos, relatos, poemas, y pues está Pepa Parra, José Manuel Ariza, Julio Asencio, Paco Ramos, Lola Ramos, Julia Bellido, estoy yo también, que quería escribir algo también para el batiscafo, con lo de las algas, todavía cuelgan algas de mis huesos, ¿no? Que es una... Todavía cuelgan algas de mis huesos, el título que le puse al relatito que he metido, y que es una frase de Carlos Edmundo de Ori, del maravilloso Carlos Edmundo de Ori, ¿no? Cuando le escribe su padre, hay un texto de Carlos Edmundo de Ori, maravilloso como tanto suyo, que se llama Carta única a mi padre, que su padre murió cuando él era muy pequeño, y ya en la vejez le escribe la carta única a su padre, lo escribe en el exilio, en Francia, la carta, y se acuerda de Cádiz. Y no es tanto un recuerdo de Cádiz como una melancolía de Cádiz, ¿no? Como un sentimiento de Cádiz, que es el mismo que yo tengo porque para mí Cádiz es mi ciudad, nací aquí, pero como ya sabéis, casi todo me considero una exiliada y soy atlántica, soy del agua, ya soy del agua, hace 40 años que vivo al lado del agua y ahí quiero estar, y ahí quiero morir. Y entonces Carlos Edmundo de Ori le dice a su padre: todavía cuelgan algas de mis huesos, hay yodo en mi conciencia soleada y las palmeras egipcias están en el iris de mis ojos, ¿no? Es una maravilla, tendría que estar en el batiscafo también, y tenía que estar en el batiscafo también. Y eso es el libro. Y el batiscafo lo hicimos, fue fundamental la colaboración de Huberto, que es el padre, ¿no? O mejor dicho, la madre de todos los poetas buenos de este país. Y entonces él convocó a los poetas y modestia aparte. Él convocó a los poetas y los poetas acudieron, y es un capítulo para mí el más bonito, sin duda, y el más bello, y el más hermoso, y el más precioso. Y ya está. ¿Tú quieres decir algo más o leemos los batiscafos ya? Leemos los batiscafos. Yo le hice una pregunta porque esta presentación ya como que... Esta es la secuela, ¿no? Pero de la presentación como que ya no la regalamos a nosotras. Sí, porque nosotros hicimos una presentación de 8 horas en mi casa el lunes pasado, porque ella estaba empeñada en que preparáramos esto muy bien, que no lo preparamos. Y entonces vino a mi casa, comimos y estuvimos 8 horas hablando. De muchas cosas, del buceador un poquito, pero de muchas A mí cosas. me interesaba una cosa, que igual también a lo mejor alguno de vosotros os preguntáis, ¿no? Dado que el ser humano, el Homo sapiens, evolucionó no en un solo sitio en concreto y se fue moviendo, sino que ya se ha visto la evidencia de que se dio en varios sitios del planeta, ¿no? A la vez. Yo le decía, este mito del buceador no puede ser, como son mitos primordiales y son cosas primordiales como el agua, el amor, el desamor, todo esto, ¿no? Es posible que esto
se haya dado en varios sitios a la vez? Claro. Sí, a todos nos encantaría. Lo mismo, A todos en nos... muchos sitios a la vez sin que haya un conocimiento entre Sí. partes, pero... Es muy romántico pensar que estos casos, que hay muchos, el buceador no es ni mucho menos el único, es muy romántico y muy bonito pensar que es un mito tan primordial, eso, que surge de lo que se llama la poligénesis, ¿no?, en antropología y en filología. Es decir, es un relato tan esencial que ha nacido en China, en un momento dado, en Croacia, en otro momento dado, en Estados Unidos, y en Argentina y en Pamplona. Eso no es verdad. Científicamente eso no es verdad. Sí que hay símbolos primordiales. El agua sí es un símbolo primordial, que tiene una variedad importante de significados, como símbolo primordial. Pero el relato de encuentro amoroso junto al agua, pérdida de una prenda, rescate de esa prenda, sorteo ocasional entre los buceadores, el buceador perece o se va, el relato no es poligenético, es llevado y traído por flujos migratorios, contactos entre pueblos, trasiegos, etcétera, etcétera. Te acabo de explicar cómo llega a Portugal, por ejemplo, viene de la balada francesa. Está también algo estudiado cómo llega a Italia y cómo de Italia pasa a las comunidades sefardíes colindantes en la antigua Yugoslavia. Es trasiego de gente. Hay alguien detrás de todo texto de tradición oral, hay siempre un autor. Es así. Los textos no son anónimos. Son anónimos porque no sabemos quién fue el primer autor. Nunca lo sabemos. Lo sabemos en 2 casos de los miles de textos que conocemos, y porque son autores de finales del siglo XIX. Y ya tenemos la documentación escrita, ¿no? Entonces siempre hay un autor que escribe o que recita o que improvisa ese texto, y luego ese texto entra en la cadena de la oralidad. A nosotros quizás nos resulte muy difícil entenderlo porque ya desde hace 3, 4 generaciones tenemos contacto primero con la radio, luego con la televisión, luego con internet y con todos los medios de comunicación de masa, pero tenemos que imaginarnos siglos y siglos y siglos detrás sin medios electrónicos, sino con la pura oralidad, con el aparato fonador. Y el otro día también comentábamos que según los antropólogos más certeros, que yo más creo, más serio, el canto fue anterior a la palabra. Menos el sonido cultural. Exacto. El canto fue anterior a él. Entonces, es primordial. Y a la gente durante siglos, y ateniéndonos nada más que a la balada europea y al romancero español, a la gente ha cantado romances porque les servía, porque necesitaban ese medio, porque era el medio de expresar su sanción moral y emocional de lo que ocurría a su alrededor. ¿Qué se canta en los romances y en las baladas? Pues el amor, el encuentro del primer amor, el incesto, el adulterio, los infanticidios, los uxoricidios, lo que ocurría alrededor. Ahora hay otros medios y la tradición oral se pierde. También se ha mantenido. No me gusta hacer elegía sin más de la tradición oral, porque es cierto, por ejemplo, que la tradición oral se ha mantenido, de la tradición oral que estamos hablando, se ha mantenido durante siglos gracias o sostenida sobre una condición de la mujer precaria y esclava. Entonces es muy fácil ponerse nostálgico o ponerse elegiaco, ¿no?, con la tradición oral. Pues antiguamente las mujeres iban a la fuente, iban al río a lavar, iban a los lavaderos y cantaban juntas. Pues estaban muy puteadas. Entonces, y cantaban porque ¿qué iban a hacer? Claro, entonces, como no somos capaces, porque no lo somos, el ser humano, quiero decir,
de proseguir con la civilización, con el progreso y a la vez con la memoria, porque lo hacemos a base de destruir memoria, pues se destruye la memoria, ¿no? ¿Leemos algunos batiscafos? Pepa va a leer la última. Por el broche. José Manuel Benítez Ariza. Empiezas tú. No, hay que darle. Toma, José. Tiene que darle. Desde aquí. ¿Ahora? Sí. Bueno, yo venía aquí como simple espectador y estoy encantado de ser parte de un acto tan brillante. La verdad bueno, yo sé que tanto Julia como Marichu suelen ser brillantes, pero la verdad que hoy están especialmente inspiradas y están hablando divinamente y es un placer escucharlas, ¿no? Ha mencionado Marichu el mito de Leandro. Cuando yo empecé a escribir poesía hace 40 y tantos años, ya tiene uno una edad, uno de mis motivos de inspiración era la mitología griega, que yo entonces traducía en las clases de la universidad y tal, y un poema que intenté escribir entonces y que no me salió era uno en el que hablara del mito de Leandro, ¿no? De este señor que atravesaba a nado el Helesponto para estar con su amada y luego volvía hasta que se ahogó. Ese poema, por algún motivo que ahora mismo no sabría recordar, no lo escribí, no llegué a terminarlo en su día, pero en mi último libro, ya casi cuando lo tenía cerrado, se me ocurrió una manera de escribirlo y entonces pues esta es una versión de un poema que está en mi cabeza desde los años 80 y que está escrito pues en torno a 2020. Se llama La Canal en femenino porque a los canales de draga por los que acceden los barcos a los puertos que están en brazos de estuarios y tal, en Cádiz al menos, y Puerto Real y el litoral gaditano, a ese canal dragado se le llama La Canal. Y esto habla de una canal que ahora es un brazo de lo que llamamos el río San Pedro, que no es un río, sino que son unos restos de canales del antiguo delta de Guadalete. Y allí yo de niño veía a otros niños y adolescentes que se retaban a cruzar a nado esa canal y yo no me atrevía. La canal. La canal es muy honda, te decían, y es fácil perder pie si te descuidas. Querían decir, si traspasabas una línea invisible, más allá de la orilla sin apenas pendiente, donde hacíamos pie. Eras un niño entonces, y ante las aguas casi siempre turbias de ese ramal del Guadalete, te asaltaba el temor de que el siguiente paso, aguas adentro, te precipitara al fondo de ese abismo con paredes talladas a golpe de cuchilla de draga hacia qué rara ciega, capaz de sostener a flote un barco de gran calado, pero no los cuerpos para siempre perdidos de los ahogados. Y sin embargo, había quien, haciendo caso omiso de todas las advertencias y a despecho de la resaca mareal,
Se retaba a sí mismo a cruzar la canal y hacer señas después desde la orilla opuesta. Era una clara invitación a jugártela. Y todavía hay días en que te ves parado en esta orilla, aquí, al pie del paseo, cerca del chiringuito, dándote ánimos con la sola idea de que también, quizá, si lo intentaras. Gracias, Lola. Sí. Lola Ramos. El texto de Lola Ramos surgió mientras que yo escribía El buceador. Lola y yo vivimos muy cerca, emocionalmente y físicamente. Y cuando yo estaba escribiendo El buceador, una tarde, le hablaba muchas tardes de quiero terminarlo, no sé cuándo lo voy a terminar, esto ya no puedo más. Y entonces ella me llamó por teléfono y me dijo, ¿lo cuentas tú? Lola vive enfrente del mar, en Cádiz, en la playa. ¿Se escucha? Sí. Yo vivo delante de la playa y estábamos con nuestras conversaciones por el buceador. Y un día del otoño de tormenta grande en Cádiz, vi a una mujer adentrándose en el mar con un anorak de plumas. Ya el agua le llegaba por la cintura, hablando por teléfono móvil muy desesperada. Y bueno, me llamé a la policía, bajé, ya acudieron a ella, en fin. La mujer la sacaron, vinieron por ella y se la llevaron, ¿no? Pero ese momento de tormenta, que no había nadie en el paseo y la mujer andaba como de un lado a otro en Sisa, con su anorak de pluma, porque era creo que noviembre, ¿no? Creo que Noviembre sí. o por ahí. Bueno, pues grabé algunas cosas, hablé con ella, me conmovió muchísimo, ¿no? La desesperación de esa mujer. Y de ahí salió este texto. He visto a una mujer adentrándose en el mar. No es que buscara su anillo, era su alma, la que en forma de caracola le había taladrado el esternón y se zambullía en la marea de tormenta. Las costillas de la mujer, 24 culebras en espira, se apresuraron a rellenar el vacío cónico. La espalda se le arqueó gibosa. Ella notó como si se le aflojara el sujetador y sintió alivio. Siguió a la caracola. Ya no recordará en qué lavabo olvidó su último anillo, ni cuál fue la ola en la que surfeó su tiempo. Paco Ramos. Paco Ramos es el hijo gamberro que no tuve. Y además es mi profesor de escritura. Y... ¿Lo tienes ahí, el texto? Sí, no me des el libro porque no me va a servir. Bueno, ¿Por qué? porque Marichu, como ya he dicho, Marichu es mi madre en la tierra y después de unos años se ha dado cuenta de lo que se dio cuenta también mi madre biológica, que es de que yo hago lo que me da la gana. Eso es. Entonces yo no voy a leer el texto del Vaticafo, Ah. porque como lo vaya a comprar todo y lo vaya a leer luego en casa, pues ¿para qué? Resulta que cuando Marichu me pidió a mí el texto del Vaticafo, yo no sabía qué escribir. Hasta que hice ese texto, ¿no? Que está ahí dentro. Pero cuando llegó el libro a mis manos, me di cuenta de que yo ya había escrito Un buceador. un buceador. Entonces voy a leer ese buceador. Se titula El triunfo de Narciso, porque tiene que ver mucho también con los mitos. Y bueno, creo que va mucho más al hilo que el texto que dice el texto del buceador. He visto en el agua las razones de Narciso para ahogarse y ninguna era la belleza. El alma habita el cuerpo y perece tanto como se rehace. El cuerpo no. El cuerpo solo es casa, morada, refugio que se vuelve pasto de las llamas. Narciso amó a Eco, pero no supieron entenderse. Narciso era un gorrión cencido junto al cuerpo de su amada y busca en el estanque un recoveco, una corriente submarina que le dirija a la cueva
donde Eco guarda su locura. La muerte debe ser la soledad del bosque. Las plácidas aguas son pura esperanza. Y Narciso se asoma. Siyusum Mashegui. El amor duele en un lugar del alma. Por eso Narciso se lanza. Y no sabe nadar. No quiere nadar. Narciso se lanza y Narciso no nada. No nada. Nada. Cuando se apaga el sonido del leve chapoteo y las ondas dejan de irradiar el estanque, Narciso ya no existe. Nada. Y la muerte le enseña que prescindir del cuerpo no es morir. En lo profundo de una cueva, Eco repite sus últimas palabras. Adiós, adiós, adiós. Narciso la abraza. Muchas gracias, Paco. Julio. Toma. Julio Asensio, nuestro poeta jerezano. Compañero mío del instituto. El más guapo del instituto. Ay, perdón. Me pongo a mirarlo. Bueno, yo como José Manuel Benítez Ariza voy a decir que realmente ha sido un acto extraordinario de vosotros dos. Me habéis dejado bastante anonadado, ¿no? Y yo lo que tengo que decir es, bueno, simplemente hacer alusión, como el poema es tan corto, el más corto de todos los cuales, poemas, prosa, el texto es más corto, ¿no?, que hay aquí. Entonces vamos a hablar un poquito de palabras, brevemente. Pero solamente quería decir que cómo surgió la idea. Pues bueno, comiendo en casa, me comentó Marichu, que estaba ahí liada con la poesía del buceador, y no sé, surgió en un momento dado, bueno, yo le comenté, bueno, se parece, tiene mucha relación con el mito de Hero y Leandro. Bueno, claro, si hay una parte dedicada al mito de Hero y Leandro. Y entonces me acordé de un poemita, de una carpeta que yo tengo por ahí, de las muchas que tengo por ahí escarreadas, que las tengo, vamos, cuyos poemas, que son muy poquitos, están dedicados a distintos mitos. Entonces me acordé de que tenía yo precisamente ese poema de Hero y Leandro, tal cual. Entonces, pues nada, esa fue un poco la anécdota, ¿verdad? Y bueno, y desde luego la invitación que me encantó, evidentemente, ¿no? No pensaba yo que iba a formar parte de la tripulación del batiscafo. Un batiscafo grande, ¿no?, de 28, ¿no? Y bueno, ¿qué dice el poema? Pues lo que es el mito en sí. Bueno, más o menos, ¿no? Hay algunos detalles que ha contado Marichu del mito que no aparecen, pero lo esencial está, son 2 estrofas. Me salieron 2 estrofas rimadas en consonante y quedaron muy bien, ¿no? Quedaron muy guapos, porque realmente, quitando el soneto, ¿verdad? Y, no sé, quitando el soneto, no, si escribimos algún soneto los poetas, pero realmente no escribimos rimas consonantes. Dice así: son los sueños, mi añorada, son a veces los sueños, mi añorada, una materia gris tan turbulenta que al alba flotan restos de tormenta sobre las frías aguas de la rada. En esta noche oscura cruzo a nado el mar que me separa de tus ojos, mas no sé si tendré tus labios rojos o arribará a la orilla un ahogado. Qué bueno. Mira. ¿Veis cómo el batiscafo es lo más bonito? Y terminamos con Pepa Parra, ¿vale? Quería que pusiera a mí un texto que me ha emocionado especialmente, que habla de una calle de su infancia y de la mía. San Blas, la calle San Blas. La primera vez que yo presenté Tierra Albariza contigo, que estabas allí y me dijiste ese poema, a mí me llega y Ah, sí, no me acordaba yo. y me dijiste, es que ese poema, no sé, me dice algo, me emociona.
Y es que en muchos de mis poemas se cuela algún simbolismo de la tradición, porque la tradición es uno de mis primeros amores, como tú Pues sí, bien sabes, un amor que no pude cultivar demasiado tiempo, pero que cultivé con mucho ahínco en su momento. Y se me cuelan esos símbolos, ¿no?, de la tradición. Entonces este poema, que es sobre el paso a la pubertad, pues recogía el tema del anillo, y fuiste tú la que me dijiste, quiero que me dejes el poema del anillo. es verdad, sí, es verdad. Quiero que me dejes verdad, ese poema claro, para el libro. Es verdad, es verdad. Sí. Se llama Por San Blas. Por la calle San Blas, piedra a piedra camino hacia la hermosa ruina de mi infancia. Es primavera aún entre los dedos y sin embargo huele a rosas viejas y a vino reposado por los años. Esa niña que fui tiene los ojos tristes, las trenzas despeinadas y la boca sin risas. No recuerdo sus juegos, la voz de sus canciones. No sé dónde perdió el anillito de oro. Por San Blas aún la veo cerca de la bodega como sombra liviana, y me mira y me duele. Pues ya está, ¿queréis decir algo, cantar algo? ¿Alguien quiere cantar?